Hace poco nos descubrió una nueva ventana indiscreta para poder ver el cine desde un punto de vista filosófico, no solamente desde el entretenimiento, desde la capacidad de poder contar historias, sino de reproducirlas en lo que él insistentemente dice en tiempo dramático presente, en acción dramática presente. Bueno, estoy refiriéndome a una de las personas más importantes en mi vida, que eso no es importante, pero para mí sí, porque me enseñó filosofía, porque nos enseñó a muchos alumnos a comprender el mundo y analizarlo a través de las ideas, y porque es capaz de juntar el cine, la novela, la literatura y la propia filosofía con una visión absolutamente divulgativa del mundo de las ideas. Para mí es un placer y es un honor y un orgullo presentar a mi profesor de filosofía, Pablo Huerga Mercó. Un fuerte abrazo para él. Bueno, buenas noches. ¿Va a leer todo eso? No, lo he leído para lo de hoy. Lo traigo porque lo necesito tener cerca para que me oriente lo que quería contaros. La película de La Misión, que es de la que me toca hablar a mí en este acto maravilloso, cuando uno se pone a verla, inmediatamente se encuentra ante un dilema nosiológico. Y es que la película empieza diciendo que lo que acontece dentro de ella es verdad. Los acontecimientos aquí narrados son verdaderos. Entonces, verdaderamente, cuando lo ves y luego te dejas llevar por la historia que narra la película, lo primero que tendemos a hacer todos es a buscar en qué medida esa narración se adapta o se adecúa a la historia que está recogida o a la que remite esa acción. Sin embargo, resulta bastante decepcionante afrontar la narración de la película tratando de compararla con los hechos acaecidos y que, al parecer, le están inspirando. Esto puede parecer un poco heterodoxo, pero es así. Lo que cuenta esa película es un acontecimiento que tuvo lugar en la zona de Paraguay. Es un conflicto que se llamó la Guerra de los Guaraníes, una guerra que tuvo lugar en los años 50 del siglo XVIII, a consecuencia de un tratado que se firmó en Madrid, que se llamaba así, el Tratado de Madrid de 1750, en virtud del cual Portugal se hacía con unos territorios de Paraguay, incorporándolos a Brasil, a cambio de que España se quedara con una colonia que Portugal había montado en la desembocadura del Río de la Plata, al norte de Buenos Aires, enfrente, en la costa opuesta de Buenos Aires. Portugal había montado ahí un puerto para tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos en Portugal y en Brasil era legal y legítimo. Los holandeses hacían negocios con los británicos y con los portugueses en Brasil, comprando y vendiendo esclavos, y tenían ese enlace, ese enclave en la entrada del Río de la Plata porque les venía muy bien desde el punto de vista comercial. Sin embargo, en España estaba prohibida la esclavitud, está perseguida el tráfico de esclavos, a pesar de lo que solemos considerar o solemos conocer acerca del asunto del Imperio Español en América. Y ocurría que durante siglos, durante el siglo anterior, había habido en la zona de la frontera entre Brasil y el territorio español de entonces, Paraguay, había habido toda una serie de luchas, de enfrentamientos entre portugueses llamados mamelucos, eran unos grupos portugueses y también criollos, que entraban en la selva para capturar guaraníes y después venderlos como esclavos. Había una población guaraní muy grande, que lo que hacían era huir de esos ataques y aprovechar, entrar en territorio español para ser acogidos allí por las autoridades españolas. Lo que ocurrió fue que los jesuitas, que entonces estaban por esa zona, se les ocurrió organizar a esa gente conforme a unos patrones de organización social absolutamente novedosos, pero que no eran tampoco ni la primera vez ni era nada original en el Imperio Español de entonces. Se sabe que desde que España
descubrió América, se proyectaron sobre América todos los ideales utópicos que se venían arrastrando de toda la tradición cultural occidental, incluido la República de Platón, incluido el mito de la Atlántida, que por cierto se asoció inmediatamente con América, lógicamente, y en virtud del cual, y por el contexto ideológico del Renacimiento, los españoles pretendieron efectivamente, encontrando una tierra virgen, con hombres que no habían sido, digamos, pervertidos por la civilización, la posibilidad de construir un mundo nuevo allí basado en la utopía. Surgieron discursos utópicos como el de Tomás Moro, inspirado ya en la presencia de América, Campanella, Francis Bacon, Samuel Butler, discursos ideológicos que buscaban, o textos que buscaban precisamente no solamente inspirar la idea de la utopía, sino dirigirla y darle una estructura. Y hubo muchos españoles que aplicaron esas ideas. Por ejemplo, Vasco de Quiroga, en el siglo XVI, ya en México, organizó varios pueblos conforme a los patrones ideológicos de la utopía de Tomás Moro. Perdonad que me enrolle, pero esto me parece muy importante y quiero que no os olvidéis de ello cuando veáis la misión. Esos pueblos que Vasco de Quiroga preparó, organizó en México conforme a los patrones utópicos de Tomás Moro, no fueron una flor de un día, ni mucho menos, sino que pervivieron durante varios siglos y desaparecieron con las desamortizaciones del siglo XIX. Hasta el siglo XIX, los indígenas allí que habitaban esos pueblos, que eran más de 30.000, vivieron conforme a un modelo basado en la utopía de Tomás Moro. Es bastante impresionante y muy poco conocido. Los jesuitas hicieron lo mismo en las misiones del Paraguay. Pero en vez de inspirarse en la utopía de Tomás Moro, lo que hicieron fue inspirarse en la República de Platón. Precisamente uno de los jesuitas que luego fueron expulsados de allí, José Peramas, escribió un libro que debería ser estudiado por los estudiantes de filosofía y analizado, en el cual explica cómo se adapta la República de Platón a las utopías de América y a las misiones concretamente del Paraguay. Fueron más de 30 pueblos, unos 300.000 indígenas, los que vivieron conforme a la nueva organización social que llevaban allí que organizaron los jesuitas, apoyados directamente por la corona. Pero esos indígenas no eran pacifistas, no eran la imagen idílica del buen salvaje de Rousseau, que algunos han pretendido ver allí y que la película recoge necesariamente porque la ideología dominante así lo exige, sino que eran indígenas que además el rey les había dado el privilegio de utilizar armas precisamente para defenderse de los portugueses, y no solamente de los portugueses, sino de los intentos de rebelión dentro de Paraguay que muchos españoles pretendían para imponer leyes a favor de la esclavitud en Paraguay y en contra de las leyes de la corona. Precisamente los guaraníes, los indios guaraníes, junto con los jesuitas, actuaron militarmente contra esas rebeliones que se llamaron además rebeliones de comuneros, al estilo inspirados en las rebeliones de los comuneros que tuvieron lugar en España siglos antes. Es decir, que la cuestión que se plantea efectivamente, a la que remite la película desde el punto de vista histórico, es impresionante. Sin embargo, ¿dónde está la verdad de la película de la misión? La verdad de la película de la misión no está, por supuesto, en su adecuación con la realidad histórica, sino en el hecho de que construye, gracias entre otras cosas a la intervención de la música de Morricone, construye un conflicto personal e histórico derivado de la realidad con la que los hombres se encontraban con individuos de otras razas, de otras culturas, de otras civilizaciones. Ese conflicto, proyectado desde la perspectiva de la ideología del buen salvaje, convierte a la misión en el análisis del conflicto entre el bien y el mal, entre la naturaleza y la cultura, separados por una frontera física, que es las cataratas de Iguazú, que por cierto fueron descubiertas por uno de los primeros exploradores americanos, Cabeza de Vaca, que fue de los que primero apoyó a los indígenas en América. Entonces, cuando a Morricone le propusieron hacer la música de esta película, él primero dijo que no quería hacer la música de la película de la misión. Sin embargo, al ver las primeras escenas,
inmediatamente consideró que era necesario hacerlo. Y hizo una música que además él considera que fue su mejor composición, la que responde más a su idea de lo que es la música, eso lo dice él. Entonces hay que considerar que esta música verdaderamente recoge pues, el ideal que él encuentra en la música. ¿Qué función juega la música en esta película? Muy importante porque la música tiene una doble función y efectivamente en esta cuestión es absolutamente histórica. Los misioneros del Paraguay, los jesuitas, utilizaban la música para acercarse a los indígenas. De hecho, el primer acto en el que el padre Gabriel se enfrenta a los indios en un río tocando el oboe, ese acto sí hay datos históricos que demuestran que algunos de esos jesuitas efectivamente iban por los ríos tocando chirimías, oboes de la época para aproximarse a los indios. Los indígenas se hicieron muy buenos músicos, muy buenos fabricantes de instrumentos, pero sobre todo porque los jesuitas evidentemente utilizaban la música en el contexto ritual y sagrado de la misa. Es decir, lo fundamental de la música era la posibilidad que a través de ella se habría de organizar y ceremonializar toda la vida de los indios. Gracias a eso, las misiones eran verdaderas obras de arte. La música entraba en todas las actividades, en la misa por supuesto, en todas las actividades rituales, en todos los ceremoniales de la vida de los indígenas, que estaba totalmente organizada conforme a unos ritmos muy marcados, cumpliendo una función tradicional de la música, que es precisamente su asociación con las ceremonias religiosas y con la, digamos, abstracción o la ruptura temporal del continuo biográfico, del continuo histórico de la vida. Es decir, la música, al fin y al cabo, rompe y marca unos ritmos, divide el continuo biográfico y nos permite a través de él encontrar abstracciones que construyen, o a través de las cuales se construyen actos poéticos. Yo solamente quería pediros que empezarais a introducir la misión. No, os lo dejo a vosotros, para que a través de ella contribuyamos a la construcción de un acto poético en esta sala. Gracias.